Y ahí estamos. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Ya por fin, un momento que se me oye doble, como siempre la cago y se me oye doble, ya está arreglado. Bienvenidos a Días de Borrasca número 3. Ya era hora, ya teníamos ganas de estar aquí con Josu. Y bueno, ya lo he presentado. Josu García, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos, ¿qué tal? Bueno, antes de nada, darte las gracias porque para mí es un gran honor que poder estar hoy hablando contigo. Pues te he seguido con Loquillo, como me está pasando con toda la gente que está pasando por aquí. eh, al preparar la entrevista he conocido más de ti y he visto que has hecho una gran aportación al mundo de la música española. Estuve investigándote pues con Amaral, con Sabina, con M-Clan, no sé si me equivoco con alguno. Yo lo que he estado leyendo por ahí y con muchos más, y creo que tenías un repertorio de, no me sé el número exacto, muchos discos en los que tú has participado, y así que nos vamos a tener de qué hablar. También aprovecho para presentar a nuestro gran amigo ya y constante en este canal, Eduardo Baena. Buenas tardes. Buenas tardes, Josu. Un placer, Hola, encantado y de verdad muchas gracias por pasarte por aquí y charlar un rato con nosotros, de verdad. es un placer, de verdad. Os estoy yo muy agradecido también a vosotros por contar conmigo y nada, espero que pueda aportaros cosas y contaros cosas que os resulten interesantes. Yo espero también que te lo pases bien, espero no hacerte preguntas demasiado cabronas. Voy a intentar comportarme y bueno, vamos a empezar ya con la pregunta que le intento hacer a todo el mundo y es ¿quién es Josu García? Ya para empezar, Uf, se fuerte. la hice, Igor también puso esa cara cuando se la hice. Como en presentación, ¿quién es Josu García? Bueno, me resulta un poco extraño hablar de mí en tercera persona, pero te diré que Josu García, en su faceta profesional, pues es un guitarrista, productor, que lleva pues unas cuantas décadas dedicándose a este negocio y a esta actividad. Eh, eh, pues Josu García es un tipo que ha participado efectivamente, como tú has dicho, en muchísimos discos. Creo que son entre 150 y 200. No es algo que yo haya podido contar con exactitud porque hay muchas cosas que se me escapan, muchas cosas que he hecho de las que ni siquiera tengo recuerdo o constancia o ni siquiera he guardado un ejemplar de cada cosa que he hecho. Pero bueno, he tenido la fortuna de participar en muchísimos proyectos musicales y dejar mi huella, no sé si buena o mala, en muchos trabajos discográficos. Eh, También Josu García también se dedica a la docencia, me gusta enseñar lo que sé. Estuve varios años enseñando producción musical en el Instituto de Radio y Televisión Española y ahora también me dedico a dar seminarios, cursillos, etcétera, tratando de enseñar el oficio de productor musical, que es, por otra parte, una actividad muy poco conocida en España. En el mundo anglosajón, la figura del productor es mucho más conocida, mucho más reconocida, y la gente en general sabe lo que es un productor. Aquí en España existe mucha desinformación sobre lo que es un productor. Ay, Ujú. Y luego, pues como persona, Josu García te diría que es un tipo normal, pero mentiría, no es un tipo normal. Y bueno, pues nada, simplemente una persona que intenta pasar por este planeta haciendo cosas lo más interesantes posibles y viviendo la vida de la mejor manera posible. antes de continuar voy a aprovechar para saludar a la gente que ya no está aquí en el directo, a Leticia, a Jaume, a Mamer. Desde Uruguay nos están viendo ahora mismo también, lo cual a mí me hace mucha ilusión cuando entra gente desde otras partes del mundo. Y bueno, lo que decías tú, Josu, llevas al final muchos años. Por lo que veo por aquí, desde los 16 años, cuando empezaste ya a tocar en tu primera banda, Pócima. Pócima, sí, sí, sí. Sí, Eh, no, no. El primer proyecto, dijéramos, más o menos estable y serio, pero claro, un proyecto adolescente, cuando en esa época yo vivía en Jaca, en la provincia de Huesca, y bueno, pues imagínate, estamos hablando del año 81, 82, con lo que eso significa para un chaval que vivía en una ciudad muy pequeñita del Pirineo,
con los medios que teníamos, que eran pocos, que eran escasos, pero con muchísima ilusión. Y ese fue mi primer grupo. Guardo un recuerdo muy bonito de aquello. ¿Y cómo empiezas tú ahí? ¿En qué momento dice un chaval de un pueblo de pequeño de los Pirineos, se le ocurre la idea de quiero entrar en el mundo de la música? Además, bueno, también estamos hablando de una época en la que yo no la viví, pero cuando la veo documentales y etcétera, se ve como una época en la que la gente tenía mucha intención de crear, que había muchos grupos que estaban saliendo. ¿Tú cómo empezaste en esto? Bueno, lo primero te diré que si entonces había muchos, ahora hay eso multiplicado por 400. O sea, es decir, no conozco ninguna época como la actual en la que haya tantísimas propuestas musicales. En aquella época sí que era un poco un despertar, había mucha pasión, quizás arrastrados por la situación sociopolítica, la incipiente democracia, la movida madrileña, todo eso, ¿no? Entonces sí que había un cierto contagio y los chavales pues todo el mundo quería tener su grupo y todo el mundo quería tocar. Yo había empezado a tocar la guitarra por indicación de mi padre, que era músico aficionado, y con 9 años. Entonces, luego vienen los Boy Scouts, los fuegos de campamento, en los que, bueno, pues tocar la guitarra te da... Ahí te vino bien, ahí te vino bien. ¿Eh? Ahí te vino bien, saber tocar la guitarra. Sí, sin duda. Sí, porque estaban los chicos, dijéramos, más fuertotes y que destacaban claro, ahí llegaba tu momento, ¿no? en disciplinas, dijéramos, deportivas o tal. Pero claro, llegaba el fuego de campamento y tocabas una canción de Serrat o de Silvio Rodríguez y las chicas pues decían, wow. Entonces, claro, entonces yo dije, esto está muy bien. Esto me gusta. Por aquí voy a tirar. Oye, me sorprende que digas, bueno, que no te equivocas, que ahora mismo es cuanto más propuestas musicales hay, aunque yo te voy a decir que yo pienso que ahora mismo hacer un grupo de música, un grupo de rock, es una de las épocas más difíciles. Yo llevo 2 años para encontrar un batería, para montar un grupo. Pero creo que hay que diferenciar entre música y rock. Sí. Efectivamente, claro. Él ha comentado que ahora propuestas musicales, ahora cualquier persona en su casa puede. Pero no es el momento de crear rock. Sí de escuchar. Claro, no, pero ahora se escucha muchísimo rock. Pero mucho, pero... A ver, yo creo que lo que tendríamos que diferenciar es la cantidad de propuestas que hay y la cantidad de propuestas que tienen oportunidad de destacar o de hacer algo que pueda conocer gente más allá del entorno cercano, de los amigos, del entorno de tu ciudad o de tu barrio. Es decir, hay tantísima oferta de grupos de rock, ¿eh? O sea, tú vas a los locales de ensayo y están llenos de grupos de rock. Sí, pero yo creo que después a lo que es esa parte ya de distribución o un poco de marketing, ¿no? Eso ya no llega. Eso ahora no, es que claro, es que esa es la dificultad. Yo cuando digo que hay muchas más propuestas que nunca es porque las hay. Otra cosa es que conozcamos todas esas propuestas, o que sean conocidas o que sean visibles. Eso es lo que es muy complicado, tremendamente complicado. También lo era en aquella época, pero ahora probablemente sea más. Ahora, como número de propuestas, hay muchas más ahora. Es decir, no sé, es que no tienes más que ir a una tienda de instrumentos y ahora hay muchas tiendas de instrumentos, todo el mundo tiene una Stratocaster. O sea, para nosotros en aquella época una Stratocaster era algo que tenía... Yo conozco a uno que tiene un amigo que tiene otro que tiene una Stratocaster. Y, ¿sabes? O sea, ahora todo el mundo tiene una Stratocaster o una Gibson Les Paul. Todo es mucho más accesible. Nosotros escuchábamos, ten en cuenta que la manera de consumir música en aquella época era radicalmente diferente a la de ahora. Ahora mismo cualquiera tiene acceso a todo, ¿no? a toda la música del mundo, de la que se ha producido y de la que se produce en este momento. En aquel momento era mucho más complicado todo, mucho más complicado. Ya lo hablamos Edu y yo un día de lo que dices tú de la manera de escuchar la música antaño, que era comprándose un vinilo, que yo aquí ahora a mí me ha dado por los vinilos, estoy coleccionando y... bueno, coleccionando, tengo 3, pero bueno, va subiendo. Y bueno. Antes eso te obligaba a escuchar un disco entero. Ahora mismo no hay discos, ahora hay canciones. Ahora... Sí, el concepto de escuchar. Hablas de un vinilo, si podías acceder al vinilo y si no existían lo que las cassettes,
te pasaban. Sí, claro. Y luego el concepto de escuchar, yo, o al menos así empecé yo, tú cogías un cassette y lo escuchabas del principio hasta el final. Claro. Bueno, nosotros además con el cassette existía la posibilidad de grabar directamente desde la radio. Entonces, cuando había un programa en Radio 3 que te gustaba y tal, rogabas que el Por favor, que no hablara. No hablar demasiado para hacer la canción lo más completa posible, etcétera. De todas formas, el mundo de escuchar canciones en lugar de un LP entero, antes de mi época ya había sido así, es decir, en los años 40, años 50, ya existía el mundo de solo canciones. Es después cuando se inventó el formato larga duración, en el que un artista o un grupo podía grabar 10 o 12 canciones. Yo, por ejemplo, heredé la discografía, por llamarlo así, ¿no? de mis tíos, que tenían EPs, ¿no? Esos pequeños discos de 45, creo que eran de 45, más pequeñitos, y que tenían uno o dos discos, una canción, creo que era una canción o dos canciones en cada lado. 2 canciones por cara. Sí. Exactamente. Yo tengo alguno de esos de mi abuelo, efectivamente. Por ahí los tengo. Oye, estábamos hablando, ya que estábamos hablando antes de la propuesta musical actual de los grupos que están saliendo, oye, me la estaba guardando para luego, pero ya que estamos con este tema, alguien como tú, que ya está en el mundo de la música, que es un experto en este mundo, que lleva muchísimos años, a un chaval como por ejemplo podría ser yo, que quiere intentar empezar en el mundo de la música, ya no solo en el mundo del rock and roll, en el mundo de cualquier tipo de música, oye, ¿qué le recomendarías, qué pasos le dirías que siguiese? Me lo pones muy difícil porque realmente ni cuando yo empecé, ni luego durante mi carrera, ni ahora en el momento actual, he podido encontrar una fórmula, una ecuación que funcione, una fórmula que funcione, ¿no? Es muy complicado. Entran demasiados factores en juego como para contar una fórmula que pueda ser, o unos pasos que puedan ser eficaces, ¿no? Yo te diría que esto es un mundo en el que entra mucho en juego el romanticismo, ¿no? La dedicación y el ideal que tú tengas. Entonces, lo primero es tener una idea muy clara. Lo segundo es tener mucha constancia, mucha paciencia, ser consciente de que te van a llover palos por todos los lados y que el camino está lleno de trabas, está lleno de dificultades. Yo cuando era pequeño, cuando era adolescente, soñaba con vivir como vivo ahora. Es decir, tampoco soñé nunca con tener un jet privado ni un chalet en Malibú. Soñaba con vivir como vivo ahora, es decir, con vivir razonablemente bien de mi profesión, con dar conciertos, con grabar discos. Entonces, para mí el objetivo está cumplido. Yo he conseguido ese objetivo con muchas dificultades, con muchas épocas de apretura económica y de dificultad, sobre todo cuando asalté Madrid, dijéramos. Era un momento en el que nadie te llamaba, no existían los móviles, nadie iba a tu casa a llamarte para participar en una grabación o participar de un proyecto musical. Eras tú el que tenías que salir a la calle, a los bares, a los locales de ensayo, a buscar un poco la conexión con la gente. Entonces, el consejo sería tener una buena idea, intentar tener una idea lo más sólida posible, un proyecto lo más sólido posible, tener constancia, intentar tener una agenda de contactos lo más buena posible. Sí. Perdona que te interrumpa, Josu, hablando de los contactos, claro, es que esto no sería un buen... Yo creo que vi alguna entrevista tuya y claro, tú lo que dices de los contactos es porque cuando tú llegas a Madrid empiezas a hacer contactos un poco pues, frecuentando bares, ¿no? Nocturnos en los que pues... Diurnos pocos. En los que actúan o tocan algunos. No sé si es un buen consejo, Sergi, para ti, ¿eh? Yo no cogería ese, ¿eh? Tú solamente bares diurnos, ¿eh? Y estudia mucho. Hombre, pero hoy en día hacer contactos es muy distinto. Claro.
Hoy en día por Twitter haces, y por LinkedIn. ¿Tú sabes LinkedIn, la herramienta para conocer a gente importante que es? O sea, hoy en día tienes todas las herramientas del mundo. A ver, sí, es cierto. Lo que pasa es que justamente, vamos a ver, ahora mismo hay una herramienta fundamental que es Internet y las redes sociales, ¿no? Es la herramienta que todo el mundo utiliza para darse a conocer o para contactar con gente. Por ejemplo, yo en mis redes sociales, a través de los servicios que tienen estas redes de mensajería privada, dijéramos, pues me llegan mensajes de todo tipo, algunos bastante reprobables, pero claro, pero me entra mucha gente de: hola, somos un grupo de Mérida que nos apetece contactar contigo por si quisieras producirnos un disco. Entonces, claro, no, es verdad, es un método de contacto con el que la gente de mi generación no habíamos contado nunca, ¿no? Entonces, es una manera de contactar con otros grupos, con gente conocida, como dices tú, etcétera. Hay cosas que han cambiado tanto que no se me ocurre cómo aleccionar o cómo orientar a alguien que esté empezando para esto, porque el mundo de la radio no existe. Todo el mundo basa su futuro en las redes, ¿no? Entonces, las redes están llenas de grupos, llenas. Y lo que ha estado de moda a las 12 del mediodía, a las 5 de la tarde ya no está de moda. Porque hay otra cosa que, dijéramos, que el consumo de la música, de todo en general, es absolutamente efímero y pasajero. Y volátil, ¿no? Todo pasa de largo en cuestión de segundos. Esto dificulta mucho las cosas. Creo que por un lado democratiza mucho o hace fácil conocer muchísimas cosas, pero al mismo tiempo, como vienen otras cosas detrás empujando, no da tiempo. No da tiempo, claro. Yo el otro día la hija de un amigo mío, una chica de 18, 19 años, me decía que el trap, me decía: pues eso es música de viejos. Me decía, claro, me decía, eso es por lo menos de hace 2 años. Me decía, como hablándome como si le estuviera hablando de la prehistoria, como si le estuviera hablando del bebop, jazz, ¿no? O sea, entonces, a mí eso me dejó helado, pero también me dio la pauta para decir: ostras, ¿en qué mundo estamos viviendo? Qué rápido va todo. Qué complicado. O sea, si una chica de 19 años me dice que el trap es música de viejos y que es por lo menos de hace 2 años, es que entonces ya no entiendo nada, ¿no? Cuando yo estoy todavía disfrutando y escuchando una y otra vez discos de los primeros años 70, cuando yo todavía era un niño. O sea, que ni siquiera yo los viví en el momento en que salieron, sino que eran anteriores. Claro, sí, bueno, yo creo que y todavía los estoy disfrutando. Sí, yo creo que los plazos ahora se van acortando muchísimo. No quiere decir que lo que... A ver si consigo decirlo. Posiblemente lo bueno de ahora, que se haga bueno ahora, aunque ahora mismo no se considere como tal, a lo mejor dentro de 10 años se escucha. O sea, igual que pasaba en su momento con algún clásico actual que escuchemos de los años 70, en ese momento no lo pareció y luego se convirtió en un clásico, ¿vale? Pero, claro, el problema ahora mismo es que esos plazos de que un tipo de música se escucha, en aquel momento se escuchó, pues a lo mejor un tipo de rock concreto se puso de moda, un sonido de rock se puso de moda durante 5 años, ahora se escucha un año aquí, un tipo de trap o de música estilo de reggaetón, ¿no? Sí, pero un año con suerte. Con suerte. Sí. ¿No? Yo cuando, sobre todo la gente como yo, gente joven que nos gusta pues el rock and roll, yo cuando voy a un bar, a algún concierto o algo, yo siempre que salgo de fiesta me pongo mi camiseta negra de Héroes, porque es la única que tengo de grupo de música, y la gente que la reconoce el logo me dice: hostia, pero tú ¿qué edad tienes? Yo tengo 17 años, ¿y escuchas eso? Pues sí, un día mi padre me llevó un tributo a Extremoduro y de ahí aprendí. Y luego les digo: pues que sepas que estos días estoy empezando a escuchar a Julio Iglesias y ya la explosión. O sea, que ahora todo va muy, muy, muy rápido. Luego hablaremos de Loquillo, Josu, pero siguiendo con porque tú pasaste por Zaragoza.
Sí, Pasaste por Zaragoza antes de llegar a Madrid. sí. Formas parte De Más de Birras. un mítico grupo en Zaragoza. Más, sí. Efectivamente. Y ya que estás con dos locos de héroes, cuando tú estás allí en Zaragoza, ¿no tienes esa sensación de la importancia que están teniendo en ese momento héroes? O como se habla a lo mejor en Zaragoza de vaya estos críos, qué mal me caen. No sé, ¿qué sensación había dentro de la música rock allí o del ambiente no musical allí en Zaragoza? Yo nunca tuve la sensación de, vamos, a mí nunca me cayeron mal. Yo la verdad es que les conocí a Enrique Uh-huh. y al resto del grupo antes de que fueran conocidos a nivel nacional. Yo cuando les conocí eran un grupo bastante conocido a nivel local y Sí, pero quiero decir que a lo mejor creaban envidias, ¿sabes? ¿Entiendes que no? No sé. claro, a mí, no sé, quizá por mi manera de ser, nunca me generó una sensación ni de envidia, Uh-huh. ni tampoco de admiración extrema, Uh-huh. porque era simplemente, joder, pues qué buen grupo, que me suenan, que tenían un planteamiento y unas referencias musicales que no eran las mías, pero, Uh-huh. claro, ellos, en esa época era cuando estaban de moda estos grupos como The Mission, Sí. The Lords of the New Church, todo eso, y ellos eran un poco, seguían un poco ese tipo de referencias. A mí ese tipo de grupos no me gustaban demasiado, tampoco me disgustaban, era simplemente que no era el tipo de rock que yo escuchaba, pero sí que veía que estos tipos lo hacían muy bien y que sonaban cojonudamente y siempre pensé que tenían muchas opciones de hacer algo importante. ¿Cómo No así? es que ni tenía claro que iba a suceder, pero también sí que tenía la sensación de que eso no iba a quedar en nada, que tenían muchas opciones de dar un salto y de llegar a Madrid y a partir de ahí de llegar a Madrid a todo el mundo, ¿no? Como así sucedió. Y de hecho yo luego he tenido siempre una excelente relación con Enrique y siempre me he alegrado muchísimo de sus éxitos, ¿no? Tanto cuando existía el grupo como después en su excelente trabajo en solitario, ¿no? Pero en ese momento, ya te digo, en ese momento cuando yo les conocí, que tocaban en las salas que había en Zaragoza y tal, y en los pueblos de al lado, en realidad con el grupo que yo estaba, Más Birras, pues jugábamos en una liga parecida, ¿no? Claro. Sí, Más Birras a nivel local de Zaragoza. Bueno, no viví esa época, pero yo creo que está, en plan, siempre se le ha tratado como otro grupo mítico. Sí, incluso eran más veteranos, ¿no? Más Birras era quizás un grupo un pelín más veterano, ¿no? Sí, teníamos unos poquitos años más que ellos y el grupo, claro, yo me sumé al proyecto de Más Birras cuando en sus últimos 2 años, Uh-huh. pero el grupo existía desde el año 84, creo, 83, 84. Estuviste en la época final, ¿no? Por lo que vi. Sí, exacto, yo grabé el último disco y participé en las últimas 2 giras, sí. Pero bueno, lo que quiero decir es que sí que éramos poquito más mayores, teníamos, claro, en esas edades, tener 2 o 3 años más Claro. marca una diferencia, ¿no? Marca una diferencia. Pero, bueno, como te digo, tuve la oportunidad de conocerles, vamos, recuerdo de estar en su local de ensayo, sí, sí, y a mí me sorprendía muy gratamente el nivel de profesionalidad y el sonidazo que tenían, eran muy contundentes, tenían un nivel muy alto de sonido y de performance, ¿no? Eran muy buenos, eran cojonudos. Fíjate, Edu, cómo nos gusta oír a otros artistas hablar de héroes. De verdad, es que no lo aguantamos nunca, ¿eh? A todos los que pasan le hablamos de eso. Vamos Hombre, a... sobre todo si es alguien que en sus inicios también lo ha conocido, claro. Es que eso es un lujo, ¿no? Sí, Para mí vamos, más. vamos a entrar ya en... Cuando tú llegas a Madrid, empiezas a frecuentar bares para intentar hacer contactos con grupos. ¿Cuándo empiezas tú a conocer a gente, a entrar en proyectos musicales ya? ¿Y cuándo te das cuenta de que estás llegando a un punto más que simplemente tocar en un grupo de amigos? Eh,
te diría, Sergi, que no hay una... No, por más que me esfuerce, no logro acordarme de, dijéramos, una fecha, ¿no? O sea, no solo de una fecha concreta, ni siquiera de un año concreto. Yo venía de Zaragoza de estar con un grupo que ya hacía giras, etcétera, que teníamos... lo que pasa es que a mí Zaragoza, de alguna manera, y esto no quiere decir nada en contra de Zaragoza, es una ciudad que adoro, a la que amo y en la que tengo un hermano viviendo y además muchísimos amigos y muy buenos amigos, y a la que voy siempre que puedo, ¿no? Voy con cierta regularidad a Zaragoza. Pero se me quedó un poco pequeña, se me quedó un poco... vi que había tocado techo y además coincidió con que el proyecto de Más Birras se terminó. Mauricio Aznar decidió unilateralmente terminar con ese proyecto y a pesar de que a mí me propusieron, el resto del grupo me propusieron que yo siguiera al frente del grupo y que me convirtiera en la cabeza, en frontman y seguir adelante con el proyecto, pero a mí me pareció que sin Mauricio eso no tenía ningún sentido. Entonces, por esa época conocí a un tipo muy interesante, Fernando de Diego, que él ya había sacado 2 discos como de Diego, discos muy interesantes que os recomiendo. Además yo lo había visto en la tele y le conocí en Zaragoza porque fue a tocar allí a Zaragoza y él me propuso ir a Madrid. Me dijo, vente a Madrid, tengo un proyecto interesantísimo y creo que encajas en él, etcétera. En realidad yo fui a Madrid ya con un proyecto que ya existía. Lo que pasa es que era un proyecto en ciernes, no estaba consolidado, con lo cual tuve que pasar unos cuantos meses en Madrid, pues un poco con lo justo, ¿no? O sea, de hecho, a veces incluso, bueno, tuve una etapa híbrida entre Zaragoza y Madrid, iba y venía todo el tiempo, me quedaba a dormir en el sofá de un amigo o lo que sea, o sea, siempre, siempre con una mochila o con un macuto, o sea, con una maleta, es decir, y la guitarra y poco más, o sea, fueron meses complicados los de intentar adaptarme allí. Y la verdad es que, bueno, pues empecé a conocer a gente que me empezó a llamar para proyectos, para grabar en discos, para muy poco a poco. Ese proyecto que me llevó a Madrid al final no cuajó, a pesar de que tocamos mucho y fueron un par de años muy divertidos, además muy divertidos, porque era un grupo de rock muy bueno, se llamaba Fuera de la Ley. Llegamos a grabar un disco, pero nunca se publicó. Una pena, pero era un grupazo. Tenía una orientación un poco, pues, si quieres, Black Crowes, porque fue justo cuando salió el primer disco de Black Crowes. Claro, luego conocí a Carlos Tarque un dios. Lo intenté traer aquí, pero no nos contestó. Un dios. Para mí actualmente, No, a mí nos encanta también. A ver, Carlos, yo cuando vi el grupo de Carlos, que todavía se llamaban Murciélagos Clan, todavía no eran M-Clan, de repente dije, mi grupo de Madrid ya no tiene ningún sentido, porque ya hay un grupo que está haciendo esto y lo está haciendo cojonudamente. Pues Carlos y yo nos hicimos muy, muy, muy amigos. De hecho, es una amistad que perdura hasta hoy en día. Somos pues, prácticamente como familia. Y bueno, eso fue lo que luego me permitió... Cuando has dicho antes que trabajé con ellos, bueno, he hecho coros, he participado haciendo coros en algunos de sus discos y luego también con Carlos hemos tenido algún grupo, dijéramos, para pasarlo bien, ¿no? Grupos de versiones. El primero se llamaba The Rollers y el segundo Hot Legs. Con Rubén de Pereza y con Leiva en la batería. Muy divertido. Bueno. Hostia. Muy divertido. Pura diversión. Sí. Luego, después de esos 2 grupos, él ha hecho otro grupo que se llama Gran Cañón, en el que yo ya no he participado, pero vamos, tuvimos grandes momentos de diversión con esos grupos de versión, la verdad. Carlos Tarque, si algún día le llega esto, está invitadísimo. Pero bueno, entonces dirías que tu llegada a Madrid comenzó, no sé si dirías siendo una de las épocas musicales más difíciles, pero también luego cuando conoces a Carlos y esa época, o sea, dirías que fue un cambio y que fue tu época luego más divertida. Bueno, coincidió con que yo ya empezaba
a grabar en discos en el estudio de Alejo Stivel, y empecé a trabajar como productor también, ¿no? Como productor delegado o productor asociado con el estudio de Alejo Stivel. Y la verdad es que a partir de ahí fue todo bastante rápido y bastante rodado. Empecé a participar cada vez en más discos. También empecé a hacer mucha música para publicidad, que es un trabajo muy divertido, a mí me gusta mucho, muy interesante, muy ingrato también a veces, pero muy chulo. Y a partir de ahí fue un poco ya todo rodado. Por eso te digo que no logro decir en qué momento. Es que vaya nombres, Josu. Claro, es que me dices Alejo Stivel, porque además sí que había leído que, bueno, tú participas en alguno de los discos más importantes en los últimos. Bueno, es que claro, haciendo 150 o 200 discos al final, ¿no? 150, pero tengo el dato apuntado. Participas en algunos de los discos más importantes de lo que es el pop y el rock de los últimos años, ¿no? Sí. Creo que llega todo eso de la mano de Alejo, ¿no? Porque no sé cómo llegas a contactar con él, que me parece uno de los personajes más influyentes en el rock español de los últimos 40 años, sin lugar a dudas. Fíjate, Edu, cómo has ido a hablar Carlos Tarque, te has puesto nervioso, ¿eh? No, pero porque, por ejemplo, Alejo, ¿no? Que, bueno, para mí, y además Alejo también es colaborador en algún tema con Carlos, con M-Clan, y además, bueno, pues el disco de 19 días y 500 noches en el que participa también Josu de Sabina, es productor, o también participas tú, ¿no? O Josu No. Yo ahí participé exclusivamente como guitarrista, ¿vale? Como guitarrista. Claro, en 19 días y 500 noches participé como guitarrista. Sí que es verdad que estuve muy cerca de todo el proceso de producción de ese disco, estuve muy cerca, pero yo en ese disco solo estoy como guitarrista. La guitarra, cuando alguien oye la canción 19 días y 500 noches, la guitarra del principio, la mítica, ¿eres tú? No. Sí. Sí, no. Sí. Pero en fin, a ver, es un... Oye, que es un honor y que yo en ese momento ya lo viví como un privilegio. Pero, y vamos, y fíjate tú, la cantidad de veces que yo habré estado en el supermercado haciendo la compra y... ¿Pero por qué? O sea, quiero decir, prácticamente es más un punteo flamenco que unas notas de un guitarrista de rock. ¿Cómo llegas tú a hacer esa entrada, no? Porque a mí se me conoce como músico de rock, pero mi formación musical y mis creencias musicales van mucho más allá. A mí me encanta la canción francesa y me encanta Mozart y me encanta Silvio Rodríguez, igual que me gusta Led Zeppelin o no sé, o Deep Purple, ¿no? O sea, es decir, yo no me gusta pensar en mí como un músico encajonado claro. en el lenguaje exclusivamente rock, sino que he intentado en mi carrera hasta ahora llegar a otro tipo de lenguajes. Es una de las entradas posiblemente ya más míticas, históricas, ¿no? Más míticas de la música. No sé si se llama pop, la música española, de la música en general. O sea, yo creo que esas primeras notas cualquier persona hoy en día en España saben de lo que estamos hablando, es increíble. Pues, Josu, antes de entrar en el tema loquillo, que igual es el tema por el que la gente más te va a conocer, además que nos han dejado alguna pregunta por ahí, quiero preguntarte, porque tú antes has hablado de tu trabajo enseñando y dando clases sobre producción musical. Quiero preguntarte, porque tú lo has dicho, que en España el nombre del productor está muy infravalorado. ¿Qué hace un productor? ¿Cómo explicaría? Que te explique lo que es un productor. Sí, que el trabajo de un productor, tu trabajo como productor, para alguien pues para que la gente entienda y el esfuerzo que eso conlleva y los procesos. Primero hay que diferenciar entre dos tipos de productores que a veces son coincidentes, que es el productor ejecutivo y el productor artístico, ¿no? El productor ejecutivo es la persona que pone el dinero, básicamente, ¿no? Cosa que en mi caso mucha pasta, pero el productor artístico o el productor musical, que es lo que yo soy, básicamente se encarga, es como si te dijera como si lo podríamos comparar con el arquitecto en la construcción de un edificio, ¿no? Es decir, yo de lo que me encargo es de que un grupo o un artista
me encarga que sea el productor de un trabajo concreto, de un disco, y yo a partir de ahí exijo, como hacen todos los productores, que se fíen de mí, que pongan su proyecto en mis manos, porque si no, no puedo trabajar. Y a partir de ahí pues intento mejorar lo que ellos me traen, dar forma a las canciones, recortar, si hace falta recortar una canción, es decir, moderar la estructura de la canción, inventarme una parte que no existe, y darle un sonido o un lenguaje o una coherencia a todo el trabajo, a todas las canciones, y dirigir la grabación, dirigir todo el proceso de grabación, dirigir el proceso de mezcla y dirigir el proceso de mastering, ¿no? Entonces, es decir, dijéramos que un productor es el responsable de que un disco suene como suena. Claro, todo esto es muy amplio, porque además hay un trabajo o una responsabilidad muy de psicólogo, ¿no? O sea, tienes que gestionar durante todo el proceso de grabación los posibles vaivenes psicológicos que se producen lógicamente en cualquier proceso de grabación, las posibles luchas de egos entre los miembros de un grupo. Es decir, es un poco también un papel de árbitro, es un papel de dirección, ¿no? Es un papel de director. Es como el director de una película. ¿Dirías que el trabajo del productor es de los más complicados del mundo de la música? Sí, sin duda. Porque por lo que nos estás contando te encargas de que todo salga bien. Sí. Efectivamente, sí. De decidir en qué estudio se graba, con qué ingeniero de sonido, qué tipo de enfoque se le da al disco, dónde se ponen los micros de la batería, no sé, es que son multitud de cosas que hacen que al final el trabajo final, lo que le llega al público, suene de una manera determinada. Además de todo esto, hay que intentar, o por lo menos en mi caso intento, que no haya una impronta, no dejar es decir, hay muchos productores estrella, ¿no? Que me gustan, ¿eh? y que incluso yo, aunque intento que no sea así, luego hay gente que me dice, oye, escucha un grupo en la radio y tal, no sé qué, estoy seguro de que lo has producido tú. Y digo, hostia, pues sí, lo he producido yo, pero hostia, no, es que tiene tu sello y tal, wow. Y a mí eso, sí, claro, y a mí eso no creas que me gusta mucho, porque para mí, yo con que el disco tenga una relevancia o un éxito y si yo puedo aportar a ese grupo o a ese artista y encima me pagan, yo con eso estoy suficientemente contento. Quiero decir que a mí no me hace... Perdón. No me hace tanta ilusión... No me hace tanta ilusión que se reconozca mi impronta personal en el disco. Claro. Lo que pasa es que hay veces que no se puede evitar. Oye, como ya nos están quedando 20 minutos, un poquito más... No te preocupes que te concederé una prórroga. Vale, entonces encantado. Mira, ya estamos aquí hablando de fútbol, ¿eh? Entonces yo encantado, porque te lo juro que está siendo, y no va en coña, está siendo de los 3 programas que hemos hecho de Días de Borrasca. Que más estamos aprendiendo, sin lugar a dudas. Que más estoy aprendiendo y que más me está encantando, me lo estoy pasando, o sea, te lo repito como te he dicho al principio, para mí es un honor tenerte hoy aquí. Bueno, gracias. Vamos a ir hablando de tema loquillo, porque lo que he dicho, que igual es la faceta que más se te conoce. ¿En qué momento, cómo empiezas tú a trabajar con loquillo? ¿Cómo lo conoces? ¿Cómo empezáis a colaborar? Bueno, esto fue una gira de teatros en la que Igor Pascual no podía participar. De estas giras de teatros que hace Loquillo de vez en cuando, con su repertorio, dijéramos, de poetas, que solemos llamar, o sea, basado en los discos que él ha hecho y que hace, basados en la poesía contemporánea española. Entonces era una gira en la que Igor Pascual no podía estar, y buscaban un guitarrista para cubrir ese puesto vacante, pero que tenía una caducidad concreta, era solo para hacer una gira. El manager de Loquillo es muy amigo personal mío, de Zaragoza, lo conozco hace 35 años, y
y me llamó, me preguntó si estaba disponible para hacer esa gira. Le dije inmediatamente que sí, me pareció muy, muy excitante la propuesta y me gustó mucho que me lo propusiera y simplemente pues entré en esa gira. ¿Qué pasó? Pues que el loco, cuando estábamos haciendo los ensayos para esa gira, pues me secuestró en su habitación. Esto queda un poco raro, pero bueno. Tuve una charla muy importante con él y bastante larga. Y acabó diciéndome, tú de aquí no te vas ni de coña. Y le dije, bueno, yo encantado, pero claro, pero luego volver, o sea, después de esto tenéis una gira de rock, dijéramos ya convencional, y vos volveráis, seremos 3 guitarristas, porque también estaba el que entonces era director musical de la banda y productor de sus discos, Jaime Stinus, un tío que para mí era una leyenda, de un tío con el que yo cuando era adolescente yo era súper fan de él. Entonces le dije, loco, pero si yo me quedo aquí, seremos 3 guitarristas. Y me dice, pues 3 guitarristas, cojonudamente. Y bueno, entonces ya me quedé en la banda, me quedé en el proyecto Loquillo y hasta ahora. Luego con el tiempo asumí, Jaime dejó de estar en la banda, Jaime Stinus, y dijéramos que me ocupé o me dediqué a hacer las labores a las que él se había dedicado hasta ese momento. Empecé a ocuparme de la dirección musical de la banda en directo y empecé a producir los discos de Loquillo hasta ahora. Y nada, y soy muy feliz con ello, soy tremendamente feliz. El loco me aseguró que yo iba a tener la relevancia que hasta entonces se me había negado. Y así ha sido. Ha sido cumplido. Es difícil pensar, ¿no?, que un personaje como Loquillo permite dar relevancia luego a otros artistas, y luego es así, ¿no? O sea, desde fuera uno piensa que, bueno, que es un ego enorme, o un personaje enorme, y que... Sí. ¿no? O sea, desde fuera quiero decir, ¿no? Como alguien que lo ve, y sin embargo, algo similar, ¿no? Comentó Igor, ¿no? Bueno, que luego te da su espacio en el momento que él confía en ti, Sí, te da su espacio ¿no? Y es increíble, ¿no? A pesar de que él siempre dice que es el peor de todos y que bueno. No, dice, cuando dice pero todos, dice de todos nosotros, de la banda. De vosotros, ¿no? De vosotros, de la banda, ¿no? Él siempre dice eso, pero yo siempre le digo, creo que te equivocas, o sea, es decir, Loquillo tiene una intuición, o sea, quizás lo que no domina es lo que dominamos otros, que es que dominamos un lenguaje musical más técnico o más académico, ¿no? Pero Loquillo tiene un instinto musical absolutamente extraordinario, absolutamente fuera de lo normal, fuera de serie. Es un tío que sabe muy bien lo que hace a nivel musical y cómo quiere que suenen las cosas, lo sabe perfectamente. Entonces, él reconoce cuando alguien a su lado lo está haciendo bien y a él le gusta que las personas que tiene al lado adquieran relevancia y tengan su momento de gloria en el directo y tengan su espacio y tengan su canal, o sea, puedan expresar, ¿no?, su musicalidad dentro de lo que es el objetivo común, que es Loquillo, ¿no? que es hacer un gran disco de Loquillo o un gran concierto de Loquillo, o dijéramos estar en el proyecto Loquillo, ¿no? Pero él sabe muy bien reconocer los talentos, las virtudes que tiene la gente que trabaja con él, y le encanta potenciarlo, y le encanta, ¿no? Es como, digamos, gestionar y ser el líder de un puñado de talentos. Le encanta. Y eso a él le engrandece mucho, y a nosotros, a los que estamos con él, pues nos encanta. Que él ha hecho como una pequeña selección. O sea, una pequeña selección de buenos personajes dentro de la música española. Obviamente no Loquillo ya eso. No sé... Dream Team directamente. O sea, exactamente. No sé si eras tú quien me lo dijo de una vez que estábamos hablando de Loquillo y
no sé si eras tú, era algún amigo de fiesta o alguien, que estábamos hablando de Loquillo y me decía, es que Loquillo se rodea siempre de lo mejor, de los mejores músicos que hay en la actualidad en España. Bueno, No sé si me lo yo dirías tú. no, yo no, bueno, porque yo no lo he seguido tanto, pero a ver, lo que tiene pinta es que no es tonto, o sea, él ha llegado donde ha llegado porque creo que ha sido muy inteligente y que él ha sabido siempre. Le ocurre mucho a estos artistas, a un artista solitario que en su momento a lo mejor tiene una banda y que luego pasa a ser en solitario, se suelen rodear de grandes músicos, pero no es el caso, yo no creo que es el caso de Loquillo. Loquillo no se rodea de grandes músicos, que es lo que le ha pasado a otros artistas en solitario. El Loquillo se rodea de grandes artistas. Sí, sí, vamos, creo que está bien visto y vamos, Claro. no seré yo el que te diga que no, porque efectivamente la banda de Loquillo se diferencia de otras bandas buenísimas que rodean o que acompañan a otros grandes Claro. artistas de rock español. Creo que la diferencia es que efectivamente somos muy personajes todos en nuestra individualidad, dijéramos. Por lo que sea, hemos arrinconado o no existe ningún tipo de lucha de egos, sino que todo lo contrario, estamos muy, muy, muy a favor todos de remar en la misma dirección. Y me parece muy acertado lo que dices, que se rodea de artistas, no simplemente de buenos músicos. Mm. Me parece acertado, no te voy a decir que no. Claro. Sí, Entonces, bueno, dirías que en la banda de Loquillo habéis conseguido encontrar un punto en el que os entenderéis todos muy bien y no hay problemas como en otras bandas que hay luchas internas y se separan. ¿No dirías que es una banda que ha conseguido eso, un punto de pero porque creo que no son una banda. Tengo la sensación de que ellos tampoco se consideran como una banda. Fíjate que él en todo momento está hablando un poco como un proyecto, como sí, yo creo una que familia incluso? Sí, a mí me llama la hay, atención, ¿no? Hoy por hoy su figura es mucho más importante, sin lugar a dudas, como productor que como músico. Pero bueno, sin él, esa es mi pretensión. sin Eh, embargo, yo creo que esto le permite seguir conectado a esa parte de la música, ¿no? A los escenarios, ¿no? Yo creo que y con un nivel, ¿no? Primero de profesionales y luego de diversión, ¿no? Yo creo que un poco van por los tiros, ¿no? sí, sí, sin duda. Yo, lógicamente, eh, yo tengo 56 años, no tengo por qué ocultarlo, y creo que me quedan muchos años de carretera, de hacer giras y hacer conciertos en directo, pero no sé si me veo con 67 años tocando en directo, pero sí me veo con 73 en un estudio de grabación, ¿no? Bueno, y si no, fíjate Brian May, que tiene 70 y pico y sigue haciendo directos. Tú sigue para siempre, Josu, no te retires nunca. Hablo de poner una cifra o unos años Sí, sí. pero vamos, lo que quiero decir es que mi querencia natural o el entorno en el que yo realmente siento que soy mejor o que puedo expresarme mejor como artista es a los mandos de una grabación, o sea, produciendo discos. ¿Qué pasa? Que al mismo tiempo estar en una gira de Loquillo es de las Claro, cosas más excitantes que te pueden pasar en la vida si eres un músico de rock español. claro. Una cosa realmente magnífica, ¿no? O sea, porque hay mucho nivel, hay una oficina detrás que gestiona las giras de muy buena manera, viajamos en muy buenas condiciones, llegamos a grandes públicos y las cosas salen bien, las cosas están saliendo bien, suenan bien y mola mucho ser músico de la banda, ¿no? Y es que yo creo, Pero lógicamente, como te digo, el trabajo en estudio a mí es el trabajo que más me motiva, ¿no? Que más me excita. Sí, y tú, bueno, Edu habla, perdona. no, a ver, no sé, claro, él habla como desde arriba del escenario y un poco yo hablando como desde abajo, no sé, ¿no? Ves
hay una serie de artistas en España que da igual lo que pase. Un top 5 de... Joder, que es que siempre te gusta. O sea, es de estos que quieres ir a ver, ¿no? Y Loquillo es uno de ellos. Entonces, pertenecer a esa... Pues diríamos a ese proyecto que sabes que la gente siempre quiere ir a ver y que se lo va a pasar genial, ¿no? Viéndolo. Con esos clásicos, que conoce gente de varias generaciones. No estamos hablando, claro, o sea, son canciones atemporales. No sé, yo creo que eso tiene que llenar mucho, ¿no? Yo creo que Sí. eso, claro, es que tiene que ser genial, ¿no? A ver, la dificultad que tengo yo cuando me preguntan este tipo de cosas, cuando me preguntáis este tipo de cosas, los periodistas, etcétera, es la dificultad que tengo, y muchas veces lo hablamos en la furgoneta, ¿no? Es decir, cuando te preguntan qué se siente cuando estás... Es que no puedo explicarlo. Es que o sea, lo único que se me van a ocurrir son una serie de tópicos, de clichés, porque no es muy difícil de explicar la emoción que se siente, el subidón que es estar tocando el rompeolas o ¿sabes? O sea, delante de no sé, en las ventas, delante de 20.000 personas, pues es que eso no se puede, es muy difícil de explicar. Simplemente es una cosa para disfrutarla y para intentar que la gente lo disfrute. No es muy complicado realmente decir, pues lo que siento es esto. No. Lo que se siente es una barbaridad, punto, simplemente. No, tiene que ser, la verdad, ya te digo, porque hay temas, ¿no? Yo te voy a decir, grupos, ¿no? Edu, yo te voy a decir, como actor a 1000 veces menor escala que soy, yo he llorado actuando delante de 70 personas. Y me intento poner en el papel de Yosu y ya es... Claro, pero eso ya, mira, a ver, artistas como Yosu, como Igor, todo eso lo tienen ya superado. Ellos son profesionales que han tocado desde hace muchísimos años delante de gente. Pero claro, aquí ya estamos hablando de temas, por ejemplo, la sensación de a lo mejor de Yosu alguna vez, pues ver cosas como que tu padre Sergi te ha llevado a ti y ya hay 2 generaciones juntas viendo un concierto de Loquillo cantando como locos y abrazándose y viendo pues como rompeolas o cosas así. Estas cosas son diferentes. Esto ya no es un concierto concreto, ¿no? Tocar con Loquillo, estamos hablando de que esto es historia. Sí. Claro, esto es historia, ¿sabes? Has tocado una tecla muy importante y creo que es una clave muy importante. O sea, para nosotros, aparte de la emoción, aparte del crecimiento personal, aparte de lo que a uno le hace crecer como músico, dijéramos de manera individual, y aparte de tocar con un artista tan importante, tan jerárquico, tan poderoso y tan carismático, aparte de eso está la sensación la sensación de estar reproduciendo un repertorio histórico histórico, o sea, simplemente es que es una... Y luego de pertenecer a una generación o de defender un tipo de repertorio o acompañar a un tipo de artista que como muy bien suele decir el propio Loquillo desde hace ya un tiempo, pues es algo que está al borde de la extinción, ¿no? O sea, sí, esto ya lo hablamos también la otra vez. Claro, ¿no? Es una... O sea, ¿qué viene después? Chico, pues no sé, yo qué sé, pues vendrá lo que venga pero yo el relevo lo veo complicado y por lo menos en el sentido de artista de rock clásico, por eso la canción El último clásico, cuya autoría es de mi adorado Igor Pascual, pero que es un traje a medida para Loquillo, y el propio disco que tiene ese título, El último clásico, es que yo lo veo... O sea, tiene una tremenda carga dramática, ¿no? Ser consciente de que perteneces a un mundo que ya prácticamente ha dejado de existir. Pero, por otro lado, tiene un punto de emoción impagable, ¿no? Oye, vamos ya a hablar ya de los 2 últimos discos de Loquillo, Diario de una tregua, que es el último, y el último clásico, que fue el anterior, en los que tú has trabajado en la producción, si no me equivoco. No, soy el productor de ambos discos. Eres el productor de los 2 discos, vale.
En Diario de una tregua, eh, Loquillo habló de él como su disco definitivo. ¿Cómo nos tenemos que tomar esas palabras? Uf, eso sonaba Porque, ahí, ¿no? También de miedo, ¿no? porque a mí me asustó porque yo dije, no estará diciendo Loquillo que ya se ve retirándose. El último, no dijo el último, dijo el definitivo, que no es lo mismo, ¿no? Claro, no, a ver, ha habido creo que él ha concedido una serie de entrevistas y habló de un problema médico que él tuvo el año pasado, que afortunadamente quedó perfectamente resuelto y era un problema de garganta y era un problema de voz y eso está perfectamente solucionado. Lo que pasa es que se han interpretado de una manera un poco extraña la forma en la que él lo dijo. Y entonces él hablaba de que, claro, que él, en un momento dado, claro, quiero decir, a ti te operan te intervienen ahí bueno, puede ser que de repente es que hay una posibilidad de que te quedes sin voz. Entonces él dijo, hostia, pues vamos a... Pues es que Vamos a dar caña, vamos a correr. este igual puede ser, hostia, pues quién me dice a mí que pueda seguir yo cantando. Entonces, bueno, creo que eso es un poco algo que se ha interpretado mal. Y otra cosa es cuando hablo de un disco definitivo. Cuando hablo de un disco definitivo no tiene por qué ser el último, ni muchísimo menos. Es un disco definitivo. O sea, que resume o que retrata de una manera definitiva, de una manera absoluta, una manera de hacer las cosas, un tipo de repertorio. Claro, tenéis que tener en cuenta cómo se grabó ese disco, en qué circunstancias. O sea, lo grabamos, aunque haya salido ahora, lo grabamos en plena pandemia, en pleno aislamiento. Nos tenían que llevar la comida al estudio porque los restaurantes estaban cerrados. En fin, o sea, una cosa grabada con unas circunstancias muy especiales y muy complejas. Muy complejas. Con lo cual tenía todo está impregnado de una carga emocional muy bestia. Además, la propia selección de las canciones, cuya autoría pertenece básicamente a Sabino Méndez y a Igor Pascual, aunque hay también una maravillosa canción de mi gran amigo y compositor Gabriel Sopeña. Hostia. Es que contar con esa colección de canciones tan extraordinaria, wow, es que eso también es una responsabilidad muy grande para el propio artista, para el productor, para la banda. Por eso se habla de un disco definitivo, porque es un disco conceptual y es un disco de los que ya no se hacen. Lo digo sin falsa modestia, ¿no? O sea, es un disco de los que ya no se hacen, ya no se trabaja, ya no se manejan ese tipo de conceptos tan absolutos, ¿no? Y tan rotundos, ¿no? Dentro del rock español. Y a mí me parece que es un trabajo extraordinario en el que el loco ha hecho primero, ha gestionado, como él acostumbra hacer, ha gestionado, dijéramos, ha reunido una serie de canciones buenísimas, de muy alto nivel. Los compositores han estado absolutamente entregados a la causa. La banda, ni te cuento. El estudio donde lo grabamos, pues para mí es el estudio. Y modestamente, pues mi labor creo que también ayudó a hacer un disco que es para mí una pasada de disco. O sea, hay veces que lo escucho un poco como intentando abstraerme de que soy el productor y escucharlo un poco desde fuera y ostras, objetivamente me parece que es un trabajo. Sin ser un oído profesional, hay que decir que posiblemente sería el sonido que uno más imaginaría que es como suena Loquillo. Sí, ese rock... Quitando porque Loquillo ha tenido una evolución, ese inicio rocker que era muy duro, que a la vez luego tenía unas baladas, que tenía... Y hoy por hoy uno, si intentara poner música a una imagen o una forma de ser o a lo que uno piensa de Loquillo, yo creo que sería ese disco. O sea, con muchísimo cuerpo. Sí, dime. No, que por eso, para cerrar el círculo de lo que estamos hablando, por eso justamente que estás diciendo, es por lo que él mismo habla de un disco definitivo. Sí. Pero insisto que no tiene nada que ver con que sea el último. Vale, es que me asusté. No, pues no te asustes tanto. Además hay una canción, yo a la hora de hablar de música soy muy malo.
a la hora de analizar algo musicalmente. Pero, por ejemplo, la canción del Rey, que yo la que más he oído del disco, igual es la principal, yo creo, esa y la de la mafia del baile. Bueno, también. Pero es que son temazos, realmente todos tienen muchísima fuerza, mucho cuerpo. En un disco así, hablar de la canción principal es complicado. Sí que abre el disco, lo cual no es nada baladí, es muy importante que esa canción abra el disco. Y es muy importante que ese círculo se cierre con la canción final, que es Voluntad del Bien, que es una canción. Si os dais cuenta, hay un hilo argumental, ¿no? en el transcurso del disco, que empieza con esa propuesta, el rey, qué difícil ser el rey sin tener ni sangre azul, ¿no? Sí. Y acabar con Voluntad de Bien, en el que habla del ocaso, ¿no? De las cosas y Pero fíjate, ¿no? Como Letiufar aquí en el chat también habla de Voluntad de Bien y habla, por ejemplo, de Somos la Furia, también una canción. Fantástica. Exactamente, ¿no? O Historias de Ciudades. Es que es un disco con mucho cuerpo, ¿no? Cada canción. A diferencia del último clásico, como el último clásico lo he tenido en físico, que fui a la firma de discos en Zaragoza, lo he escuchado aquí entero. El último clásico yo me lo sé de memoria, no me las he escuchado todas aún. Bueno, me las he escuchado todas, pero no me las he aprendido. Por eso hay mucha diferencia entre el último clásico y este. Hay diferencias, claro que hay diferencias. Creo que por ejemplo, en lo que a mí respecta como productor, el tratamiento tímbrico y sonoro de las cosas ha sido similar, pero el repertorio es muy diferente. Los autores son diferentes. Entonces tiene similitudes y son dos discos que están muy cerca en el tiempo, en el que, aparte de los compositores, el resto de los agentes intervinientes son los mismos. Entonces tiene partes o tiene cosas que se tocan, tiene similitudes importantes, pero también hay diferencias notables. A mí me gustan mucho los dos, o sea, es como si a un padre le dices a quién quieres más. Claro, siendo el productor... ¿A quién quieres más, a papá o a mamá? O si a un padre le dices, ¿a qué prefieres, al niño o a la niña? Bueno, pues son dos discos muy importantes para mí, como ahora hablo yo como Josu García, como productor. Para mí son dos discos muy importantes, creo que me han salido muy bien. Pero creo que el Diario de una Tregua tiene un plus muy fuerte. O sea, ha sido probablemente por lo que os contaba de las circunstancias en las que ha sido grabado, etcétera. El Diario de una Tregua tiene una carga emocional y... No sé, creo que la pena de este disco es quizás una parte buena y que suena así, es por lo que has comentado de cómo se grabó, pero creo que la parte mala también es que no ha tenido la posibilidad de hacer tener esa campaña o esa gira que lo acompañara, que ha llegado tarde o que incluso se ha solapado con este siguiente disco, ¿no? Sí. Y creo que, y luego, pues, desgraciadamente lo que hemos hablado antes, que hoy por hoy es muy difícil que este tipo de música se escuche en cadenas convencionales o en los tipos de cadenas de radio convencionales, todo esto, ¿no? Y que lleguen a un público más, porque la verdad es un disco que es con una calidad que es muy difícil de escuchar, ya no digo hoy en día, que es imposible, sino incluso en los últimos años, ¿no? Un sonido muy contundente, que se agradece muchísimo en el rock e incluso en la música en general, ¿no? Bueno, pues gracias por lo que a mí me toca. No. Pero sí, no, estoy de acuerdo contigo. Ya te digo, intento hablar de este disco de una manera, no haciéndome, dijéramos, no echándome flores como productor. Creo que ha sido un muy buen trabajo de todos. Insisto, una excelente habilidad de Loquillo para seleccionar un repertorio impagable. Es muy difícil de encontrar una colección de canciones tan especiales, ¿no? tan incisivas, tan peculiares. Y luego la banda, que es bueno, pues son mis hermanos, es claro. Mi familia, ¿no? Es gente a la que yo tengo que dirigir, pero de alguna manera, solo te quiero decir que es que
¿cómo le vas a decir a Logan Castañet qué patrón rítmico tiene que usar para hacerlo? No, al revés. La producción de un disco de Loquillo tiene que ser también un poco como diciendo, bueno, más o menos ya sabéis lo que tenéis que hacer. Y para ir acabando con el tema de Loquillo, porque quiero dedicarle luego 5 o 10 minutillos a lo que me dijo Igor, que me dijo que tú eras muy cinéfilo y quería preguntarte un poco por eso. Pero para ir acabando con el tema de Loquillo, estáis ahora mismo con la gira del Rey. Ya la empezasteis el 30 de abril, además que al día siguiente es cuando teníamos pensado hacer la entrevista y no pudimos hablar del concierto. ¿Cómo fue? ¿Cómo habéis empezado la gira? Increíble, no. El Lorca estuvo espectacular y por delante tenemos una buena campaña. Como os decía al principio, no sé si estábamos ya en antena o ha sido fuera de ella. Es un año que tiene su complicación por la cantidad inmensa de grupos y de artistas que están saliendo a la carretera a tocar. Hay muchísima sobreoferta y hay muchísima competencia. Y la gente no tiene tampoco tanta pasta como para ir a todos los conciertos que le gustaría, pero aún así tenemos una campaña por delante muy buena y muchísimas ganas de llegar a todos los rincones posibles y de hacérselo pasar bien a la gente, que han sido 2 años muy duros y la gente necesita pasárselo bien y escuchar rock and roll. Sí. Y beber cerveza y disfrutar de la vida. Pues, oye, queda disfrutar ahora de esta gira. No, estos conciertos que habéis anunciado no son todos. ¿Van a haber más? ¿Se puede decir algo? Yo no puedo dar más información de la que aparece oficialmente en los medios, dijéramos, ya, canales. En Loquillo, pero sí que te puedo decir que hay más, claro. Vale. Eso es lo que quería saber, porque ya sé que tampoco podrás contar mucho. Claro. Vale, oye, y ya para enfocar la parte... Bueno, antes de nada, que me han pedido que te pregunte por Amaral, que colaboraste también. No sé qué nos puedes contar, es que me han puesto antes por WhatsApp, me han escrito al privado y dice que te cuente algo de Amaral. Si no me equivoco, trabajaste en una gira, ¿no? Fue en gira. Sí, no, en estudio nunca hice nada con ellos. Yo me incorporé a su banda, bueno, de hecho, yo conocí a Juan y a Eva de Zaragoza. Y también cuando iban a tocar a Madrid de vez en cuando, antes de grabar su primer disco, es decir, no les conocía demasiada gente, yo a veces iba a verles a Madrid cuando tocaban. Entonces, cuando grabaron el primer disco y se instalaron en Madrid, no tenían banda para girar, no tenían banda. Entonces me citaron a tomar un café y me propusieron que yo fuera guitarrista de la banda, aparte de como segundo guitarrista. Lógicamente estaba Juan Aguirre, gran guitarrista y artista, y me propusieron me pidieron que les buscara bajo y batería para hacer la gira. Y entonces así lo hice, llamé a Laura Gómez Palma, grandísima bajista argentina, y a Daniel Parra, baterista buenísimo, que había tocado con Ronaldos, con mucha gente, y salimos a la carretera a tocar, y fue una época magnífica. Juan y Eva son unos tipos increíbles. Eva de hecho, en Madrid es vecina mía, nos solemos juntar. Sí, nos vemos en el supermercado haciendo la compra y esas cosas. Y son unos tipos increíbles que han llegado muy lejos, se lo merecen absolutamente todo. Qué difícil es el rock con voz femenina, ¿eh? O sea, es muy difícil que triunfe, ¿no? Una banda de rock con voz femenina, al menos en España, ¿no? Es difícil, sí. He dedicado mucho tiempo de mi vida a pensar por qué ocurre eso, pero es verdad que ocurre. Yo no lo sé, no sé la razón. Pero Eva, es que, vamos, yo te podría contar miles de anécdotas de mi paso por ese proyecto, pero para mí es que yo recuerdo que tocábamos no sé, en pueblos, en pequeñas audiencias y tal, y yo de repente la veía que se quitaba los zapatos y actuaba descalza y tenía una energía y una... Sí, se ve que es fuerza pura. Sí, yo no voy a engañar, yo no he seguido a Amaral, muy poco. No voy a venir ahora de... Yo a Amaral no he seguido mucho.
No, pues, a mí me parecía que estaba tocando al lado de Patti Smith en los años 70 Claro, efectivamente. una cosa brutal, o sea, una cosa realmente sobrecogedora, la energía que despliega en directo, la voz que tiene, el carisma que tiene como artista con mayúsculas, es decir, artista con mayúsculas. Es una cosa, tiene un poderío escénico realmente fuera de lo común. Y no tengo más que buenos recuerdos de mi paso por ese proyecto. Una cosa muy divertida, además, lo pasábamos muy bien y muy guay. También, que me estaba acordando ahora, que Igor me dijo que eres un... Bueno, me dijo, tampoco es muy difícil verlo, que eres un gran guitarrista acústico, es algo bastante difícil. ¿Cuál es tu guitarra favorita? Va. A mí me gustan mucho las guitarras, aquí tengo la Stratocaster que has dicho antes. Esta yo la he heredado de mi padre, esta tiene 30 y pico años, se la robé un día a mi padre. ¿Cuál es para ti tu guitarra favorita? Bueno, para mí establecer rankings en casi todo en la vida, cuando me dicen cuál es tu disco favorito, cuál es tu película favorita, o sea, decir algo favorito para mí me resulta muy complicado. Si tuviera que decir algo, te diría que de las guitarras que yo poseo, de las guitarras que yo tengo una Martin D41 del año 1970, una guitarra acústica que es probablemente la joya de la corona para mí. Pero vamos, o sea, es mi guitarra favorita dentro de las que tengo yo, porque es una guitarra a la que adoro, o sea, es casi, aunque parezca raro decirlo, es una guitarra que parece que tiene vida propia, o sea, y que yo tengo como el permiso para tocarla, pero es como una cosa que a mí me ha dado muchas alegrías a nivel sonoro, ¿no? O sea, tener esa guitarra en las manos y arrancarle sonidos es una cosa muy, muy gratificante. Pero aparte de eso, ¿qué guitarra es mi preferida? Pues una que esté bien, una que suene igual. Con que suene, hombre, con que suene, al final lo importante no es la guitarra, es que la toca. Así que. Sin duda, bueno, sí, claro. Y ya para cerrar ya, unos 5 o 10 minutillos, porque me dijo Igor que eras una persona que le gustaba mucho el cine. Sí. Hablemos de películas. Ya me has dicho que preguntarte tu peli favorita va a ser algo difícil. En todo caso, quedaría mi lista de mis 100 mejores películas, pero creo que sería un poco largo. Pues, a ver, hombre, yo tengo una idea muy clara. Yo te lo digo, para mí mi película favorita es Star Wars. Yo la tengo muy clavada. Oye. Hombre, claro, tú además seguramente, fíjate, yo fui a ver lo que para mí es Star Wars, porque para mucha gente, o sea, de las 6 películas que hay, a mí las 3 últimas no. Bueno, es que ni siquiera las... Hay 9, ya empezamos a ver. Las 3 últimas ya ni siquiera son Star Wars. Soy tan fan de Star Wars, claro, que me he negado a ver las 3 últimas. O sea, pero solo porque soy muy fan. Solo porque soy muy fan. Yo creo que fui a ver la primera y ya me negué a ver las otras 2 más. Ten en cuenta que yo en el año 1977 fui a ver la primera. Absolutamente. Era la Guerra de las Galaxias. Luego, que era la Guerra de las Galaxias. Luego se le añadió el nombre porque se hicieron más. Pero... Y tal. Bueno, pues la primera la fui a ver con mi hermano mayor. Yo tendría, claro, yo 77, yo tenía 12 años. Y cuando aparecen las letras así en perspectiva, o sea, con aquel cine, con una cosa que se llama Sensoround, entonces que era un sistema de sonido en los cines que te quedabas así como, ¿no? Y en aquellos cines de aquella época que ya no existen, con aquellas pantallas enormes y tal, yo me quedé absolutamente apabullado. O sea, a mí eso me dejó muy marcado, muy marcado. Luego fui a ver las otras 2, lógicamente, que también me gustaron mucho, y me parece que la saga con esas 3 estaba ya cerrada. Me parece que lo demás ha sido bueno. Pues, las precuelas, a mí las precuelas me gustan mucho. Yo creo que podría haberse hecho algo muy, muy bueno. Y ya simplemente recomendaciones, tú que has visto muchas pelis. Ya que me cuesta siempre buscar alguien que como tú habrá consumido tanto cine, oye, películas americanas de westerns o... Recomiéndame algo. Pero es que, mira, te recomiendo un libro maravilloso que hay, sabes que hay
las 1000 mejores películas, los 1000 mejores discos, la verdad que son unos tochos así, son muy chulos. El de las 1000 mejores películas realmente es muy recomendable, porque todas las películas que aparecen ahí son recomendables. Westerns, te diría, Horizontes de Grandeza, una barbaridad, ¿no? Una auténtica genialidad de película. A mí me gusta mucho el cine negro americano de la época dorada del cine. Para mí la época dorada del cine son los años 30 y 40. Es una época maravillosa, ¿no? Entonces, aquellas producciones de Howard Hawks sí, con aquella música. Los clásicos del cine negro, vamos, puros sí, y duros. Sí. Claro, tener y no tener, yo qué sé, el halcón maltés. O sea, ese cine me parece cine con mayúsculas. Directamente bueno, claro, ¿cuántas veces, no sé a qué director era que le preguntaban, ¿qué es el cine para ti? Y decía él, ¿tú has visto caminar a Henry Fonda? Dice, eso es el cine. Entonces, claro, también me gusta mucho el cine de los años 50, me gusta mucho el cine de los años 60, me gusta mucho el cine de los años 70, el cine policíaco de los primeros años 70, digo ya como subgéneros, ¿no? Me parece que ahí hay unas obras de arte brutales. Y luego, bueno, pues de todo el cine que se ha hecho posteriormente o del que se hace ahora mismo, que me pasa lo mismo que con la música, es totalmente abrumador. O sea, hay cientos y cientos de películas, no puedo verlas todas, y hay algunas que me gustan mucho y hay muchas que me gustan poco. De hecho, hay muchas que no me gustan nada, absolutamente nada. Pero si quieres por dar una orientación de lo que me gusta a mí, que no tiene por qué ser lo que le guste a otra gente, soy un apasionado del cine clásico. Un apasionado del cine clásico, absolutamente. Podría tener un programa entero hablando de cine contigo. Ya tienes deberes, Sergi. Sí. Ya tienes un libro que leer. Ya tengo un libro que leer. Oye, Josu, vamos a acabar esto ya. Oye, estupendo, vale. Te repito ya por tercera vez, o sea, ha sido un gran honor poder haber hablado contigo. Una persona que ha aportado tanto a la música española y para mí que estoy empezando en este mundo del periodismo, poder haber tenido esta oportunidad, eternamente agradecido, de verdad. Bueno, pues Sergi, yo te repito que sé que esto es un formulismo, pero es totalmente sincero. O sea, te agradezco muchísimo la invitación y a ti, Eduardo, poder charlar con vosotros este rato. También ha sido muy aleccionador para mí y te deseo toda la suerte del mundo en tu aventura y en tu carrera. Espero que llegues muy lejos en esto. Te has metido en una aventura que tiene sus complicaciones o es un mundo un poco... Pero vamos, yo... cuenta conmigo para todo lo que te haga falta y estoy encantado de que me hayas llamado. Y si quieres hacer un monográfico sobre cine negro un día, pues lo hacemos. Algún día te voy a traer a ti. Ahora, este verano, que tengo mucho tiempo, te traigo un sábado, un domingo y nos pegamos una tarde hablando de pelis. No tengo ningún inconveniente, porque a mí lo que es hablar me gusta. Y otro día me traigo a Igor para hablar de fútbol. Tú llama a Igor para hablar de tonterías y de las cosas interesantes. Oye, pues muchas gracias. Cuando toquéis por aquí cerca, yo te invito unas cervezas. Nos traes al loco también, que le invitamos también. y así nos conocemos. Oye, Josu, pues muchísimas gracias. Muchas gracias también a todos los que nos habéis estado viendo, a los que nos vais a ver a posteriori en YouTube, que sé que sois muchos, que a veces me sorprendo cuando entro a YouTube. Yo, para mí, ver que un vídeo veo 200, que al final hay veces que se puede parecer, que la gente puede decir, joder, 200, una mierda. Yo digo, pues yo estoy empezando y ver 200 en un vídeo me da un agrado impresionante. Oye, pues lo dicho, muchas gracias. Nos vemos a todos los que lo estáis viendo el viernes que viene. Volvemos con el Valencia desde la distancia. A ver qué se cuece la semana que viene, que esto del fútbol es muy complicado. Y poco más que añadir. Bueno, gracias a todos. Adiós. Muchas gracias a todos, de verdad. Muchas gracias, Josu. Gracias.